que la economía mexicana tiene mucho que aprender del pasado y del pasado. Este 2013 la economía creció apenas un 1.2%. ¿Será posible que alcance el 4% y de ahí se sostenga hacia adelante? Y para los atorones políticos, económicos y sociales del futuro, aquí le vamos a dar una receta. Bienvenidos a La Billetera. ¡Bravo! 2013 se ha vuelto un año paradigmático, particularmente porque estamos cerrando con una caída económica importante. 13 reformas estructurales y también de carácter económico y político que se supone nos van a cambiar la manera de andar. Pero ¿cómo estuvo el pasado? Yo no sé si habría un pasado como tal. Yo creo que en realidad tenemos 30 años. Ruco, viejo. 30 años y no hemos podido crecer. Ese es el gran problema. Ese es el pasado económico. Bueno, de este crecemos país. y decrecemos. Exacto, Crecemos y decrecemos. pero en esa, haciendo Nos la suma, encanta hacer la ola, ¿verdad, muchachos? pero haciendo la suma, al final del día hemos crecido 3% en los últimos 25 años. Ahora, y el empleo para los jóvenes, no sé cómo les ha ido. ¿Alguno de ustedes trabaja? Sí. Órale. Oye, sí hay empleo entonces. Todos en el trabajan. pasado. Sí hubo en el pasado. Hoy estudiar y trabajar puede ser una alternativa. En este 2013 se esperaba crecer a un 4% la tasa de expansión del Producto Interno Bruto. Sin embargo, cerramos en apenas 1.2, 1.3%. Estaremos por conocer los datos. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué nos atoramos? Pues sí, porque Viejito. sobre todo cuando teníamos expectativas económicas mucho más altas y además políticamente muy bien vendidas. Básicamente, haciendo un recuento del pasado, hubo ciertas situaciones externas que también afectaron el desarrollo, el crecimiento económico de este país, pero insisto, no se ha dado un crecimiento económico en los últimos 30 años. ¿Pero qué causas son las que lo provocan? Te puedo decir una de las Échale la causas culpa al principales, el pasado. Se han tomado decisiones muy contradictorias en términos del intercambio comercial. Nos hemos estado como dependiendo de un solo país que es Estados Unidos, no hemos diversificado nuestras exportaciones, esa es una cuestión importante. Y una situación más interesante de eso es que en México seguimos hablando del mismo grado de pobreza y desarrollo muy bajo, Sí, ¿verdad? cuando cada sexenio nos vienen y nos dicen que va a haber recursos especiales para ciertas áreas del país, Pues yo para sí sigo ciertos viendo estados. mucho infelizaje por aquí, ¿eh? Ah, no, ¡bu! Yo espero en el futuro no tenerlos ¿Qué que te ver. pasa? ¿Qué te En el pasa? futuro espero no tenerlos que ver. Oh, la Jodidos. verdad es que Claro. también hubo condiciones específicas en este 2013 que explican el bajo crecimiento económico. Una de ellas, tú dices, es el factor externo. La economía de Estados Unidos se desaceleró de manera importante, en parte porque se ha ajustado mucho el gasto público. Justamente en este cierre de año, por primera vez en 3 años, el Congreso de los Estados Unidos está alcanzando un acuerdo bipartisano que podría cambiarnos el futuro. Imagínate, el Congreso mexicano en el que para aprobar las reformas a las que hacías referencia, hasta encuerados hubo. Bueno, eso Digo, sí. también para ver las causas Pero, internas, ¿no? Mauricio, El conejo tú, que mostró el futuro, nudillo, así. ¿qué va a pasar? Alicia acaba de mencionar estas reformas estructurales, hay que instrumentarlas. ¿Cómo se ve el futuro? ¿Cómo se visualiza el futuro de México? Pues mira, traigo aquí la matona por si hay algún problema. Porque dicen que el problema de la inseguridad viene cargada empieces. y no dudaré en utilizarla, ¿eh? Pero para los atorones políticos y sociales, mira, que se atoró la reforma de educación, tómala. La de Telecom. Que la de Telecom, bueno, esa sí se atoró. Esa sí está muy atorada. Esa no solo quedó atorada, No, pero ya quedó la frenada. liberamos. Para si se ponen densos los maestros que no quieren dar clases y adecuarse, otra vez. Bueno, ahorita lo desatoramos, Mauricio, pero sí funciona. regresamos. ¿Qué pasa con la reforma fiscal? ¿Cómo la estás viendo tú? ¿Qué posibilidades de que desacelere el crecimiento de la economía el próximo año existen por
el alza en el cobro de impuestos. Sí, de hecho, una de las expectativas que se tiene es que con el cobro de los nuevos impuestos está el IVA a los chuchulucos y a los refrescos 8%, las nuevas tasas de ISR, hay quienes calculan que le puede pegar a la inflación 4%, pero que Están también le va... exagerando, ¿no? Yo creo que sí se están El Banco azotando. de México está estimando 0,5%. Yo creo Eso que a lo es mejor razonable. ni va a pasar nada. Por ejemplo, los de los chescos, los de la coca y los demás chivas dicen, no, es que con ese 8% se va a venir la catástrofe, el apocalipsis. No va a haber quien tome refresco. Pero Lo estuvo hicieron, bien, estuvo pero lo mal que aumenta- satanizaran Pero alimentos, espérate, ¿no? lo aumentaron. O sea, como si ya subirle el precio, impuesto te ya. bajara la Pero diabetes. ya subieron $1. Y el consumo, ¿sabes qué pasó con el consumo en las últimas semanas de diciembre? ¿Qué pasó? Subió 15% de refrescos. ¿Ustedes para las cubas a Por poco las le van a posadas. echar agua? Pues no, ¿verdad? Para las Para posadas. las aguas locas, ¿qué es mejor? ¿Agua simple o Exacto. Square? Pues por supuesto que el otro, ¿no? El de toronjita. Ahora, lo que sí hay que comentar es que en el pasado, eso creo que hay cosas también positivas. No teníamos esta situación, yo creo que es histórico e inédito que se hayan aprobado tantas reformas estructurales La primera vez en que un pasa. tiempo tan corto. A ver, de las reformas estructurales que se apuntaron, ¿cuáles crees que se esperaban desde hace mucho tiempo? Bueno, se esperaba la reforma energética, hacer cambios en Pemex, que creo que era lo ¿Y más qué piensas de los importante. cambios realizados? Pues pienso que mirando hacia el pasado había una situación, una inercia que no dejaba justo tener más recursos para que Pemex pudiera explotar los recursos ¿Y si naturales. crees que bajen los precios de los energéticos, los precios de las gasolinas, de la electricidad? Pues, tal vez no este año, en un No va a año ser más. tan pronto. Digo, todos quisiéramos que el combustible bajara ya y que no nos dieran otro gasolinazo, ¿no? Mire, Pero lo que ya pasa. atoró. Pero con el eso. combustible de los supersónicos, ese es El que combustible de viene. los supersónicos, pero en el mediano plazo, sobre todo la electricidad sí puede bajar porque con la reforma energética, la explotación de gas, donde sí tenemos mucho y no es porque la gente aquí coma muchos frijoles, nada por el estilo. El gas Shell, el que está en el subsuelo. Shell. Gas, ok, el Shell gas. Chale, pues. El chale gas. Bueno, tenemos la segunda reserva más importante del mundo. De gas Alicia. lituta. De gas lutita, de gas Lituta. lutita. Ajá, bueno, de ese. Total que tenemos la segunda reserva más importante de gas del mundo y si lo extraemos o con oportunidad, no pasado mañana, el precio del gas puede bajar y como insumo en la industria hasta 4 veces en relación a su precio actual, es decir, 75%. Bueno, y de hecho hay un... ojalá. Bueno, y el que se asocie el sector privado con el sector público para la explotación de hidrocarburos, ¿crees que sí nos cambie la capacidad de este país de tener el suficiente energético para que los precios bajen? Bueno, hay que acordarnos que eso ya había sucedido en el pasado. Que habían Sí. bajado los precios. No, que había habido esta asociación, este tipo de alianza también con la iniciativa privada que no cuajó, porque eran las condiciones diferentes. Pues Ah, sí, porque no les daban el regulatoriamente- insumo, Por el gas supuesto. se lo seguía Bueno, apañando pero allá la estaba empresa estaba la pública. opción, se prohibió Pues sí, y tuvieron qué que pasar chistosos. 40 años justo para que pudiéramos volver a tener esta situación donde hace falta un capital. Ay, es que usted estaba hablando del pasado. Pasado. Pero el O pasado sea, ese prehistórico. donde De este pasado. estamos, en Ese pasado. el del cardenismo, Claro, vamos, ¿no? claro, claro. Bueno, pero había condiciones diferentes de explotación. La reforma hoy mantiene la propiedad del hidrocarburo en manos de los mexicanos. Ni siquiera ¿no? sabíamos en aquel entonces qué potencial de riqueza petrolera tenía el país. Bueno, ni siquiera el mundo pensaba Y que el iba a girar en presidente. torno al petróleo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos llevarnos como cierre de año? Un año que no queremos volver a ver. Fíjate que ¿O no, qué? yo creo que es un año interesante. Hubo una caída importante en la inversión pública, en la inversión privada, las dos cosas, una por el retraso en la aplicación del gasto público. Hoy se está trabajando fuertemente para cerrar con todo el ejercicio presupuestal, simplemente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y aquí tuvimos al subsecretario. claro, a Raúl Murrieta. Está cerrando con el 100% del ejercicio presupuestal. Ahora, ¿qué nos va a salir más caro? El caldo de las albóndigas por la reforma política, ahora que se tiene que formar un nuevo instituto electoral, federal electoral, y que además pueden venirse las reelecciones, vienen las segundas vueltas en algunos casos. Ay. Finalmente, Si tú pudieras definir cuál es el personaje del año, ¿a quién elegirías? el personaje del año, Ujú. pues mira, yo creo que hay varios. Y si digo Enrique Peña, muchos me van a decir que... ¿verdad? Claro que sí. Pues Pues sí, simplemente por no, la- es el Piojo Pérez. ¿Eh? Digo,
Después Piojo de que... Herrera. ¿Quién? El Piojo Herrera. El Piojo Herrera. Pues sí, ¿verdad? Es que ni de fútbol sé. El Piojo Herrera. ¿No? Oh, bueno. Bueno, No, pero- a ver, ¿quién quieren entonces? Márquez. Márquez. bueno, yo diría el secretario de Hacienda, ¿no? Es Luis cierto, Videgaray. Luis Videgaray. Es evidente que Luis Videgaray ha jugado un rol importante no solamente en la conducción de la política económica, sino también en la definición de las reformas Tienes toda la estructurales, razón. ¿no? Creo que él podría ser un buen personaje del año. ¿Y el personaje internacional? Bueno, pues yo diría que Nelson Mandela, que murió Ay, este no, año, no, no. dejó un legado De veras muy estás en el importante. pasado. Te voy a decir una cosa, porque al final para muchos que lo conocieron o tuvieron influencia, siempre fue una plataforma, o ahora que falleció en Sí, este año, con la para muerte que todo el muchos mundo se fueran y canoniza. dijeran, exactamente. Yo pienso que Angela Merkel jugó un papel clave este año que pasó, no solamente para evitar una mayor debacle de la Unión Europea, sino en particular para establecer una posibilidad efectiva de recuperación de una de las zonas económicas que Y yo nos agregaría, estaba atorando con ganas. Y agregaría Y a por el Obama. otro lado, Obama. Barack que Obama. Y ha no por la foto persistido esa en que el se acuerdo, sacó a ¿no? las de acá con la güerosca, sino porque logró finalmente cuajar el liderazgo de Occidente para evitar que la crisis europea se siguiera profundizando. Mauricio, ¿cuál crees que será la perspectiva de crecimiento económico en el 2014? Pues miren, con la reforma energética, yo creo que va a haber harta lana, ahora sí va a haber harta lana. Mira, entonces, mira, ya está hasta llegando la inversión, ya está llegando. Ya está llegando. Ya está llegando la lana. Va a ser mejor que lo que tuvimos en 2013. Bendito sea el futuro. ¿Y tú qué Yo creo piensas? que la mejor lección que podemos tomar del pasado es que en realidad se instrumenten las cosas, que no se queden simplemente en una aprobación, en un enunciamiento, sino que en la práctica se realicen. Y ese es el gran reto que tienen las reformas estructurales que recién se aprobaron este año. Bueno, y hemos visto al final de cuentas que en este 2013 no siempre las fechas que se ponen en las reformas legislativas se cumplen. Entonces, lo más importante fechas será, fatales. exactamente, no son fechas fatales, lo más importante será que haya una mayor inclusión de los sectores que están siendo regulados o legislados para que los cambios operen en el sentido correcto y no como en el 200 pasado, pavos? Tienes que nos toda la dejaron razón. cambios a medio. Tienes toda la Oye, razón. anda medio jodido el presente, ¿eh? Nomás me dieron $200. ¿Qué pasó, mi reina? Estoy esperando más. Bueno, ¿y usted con qué se queda en la billetera? Que viene un futuro que lo podemos hacer mejor, pero depende de nosotros. Que hay que Bueno, aprender del pasado para hacer precisamente un mejor futuro. muchísimas gracias. Tenga usted un feliz Gracias. año.